Vamos a iniciar con esta conferencia, ¿no? El cual lleva como título La política migratoria de Trump, aspectos económicos y políticos en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. En primer lugar, vamos a presentar aquí al ponente, ¿no? A Paulo Silva, quien es Master of Arts en Estudios Migratorios por la Universidad de Tel Aviv, Israel, egresado en Ciencia Política, ¿no? Por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, y ganador de la Gerson Jordan Scholarship 2021 y 2022, ¿no? Investigador además asociado del Instituto de Estudios Políticos Andinos y docente de políticas migratorias para la Organización Internacional para las Migraciones de Perú. Además, es consultor profesional en temas de movilidad humana, migración y política del Medio Oriente. Actualmente se desempeña como secretario nacional académico de la International Association for Political Science Students, ¿no? Eh, Le damos la más cordial bienvenida por su tiempo, ¿no? Y para compartir este espacio académico por sobre todo, ¿no? Entonces, te doy el pase, Paulo, para que puedas presentarte y puedas iniciar con la conferencia como tal. Bien, muchas gracias Raquel. Primero que todo, quería requerir el permiso para poder compartir pantalla. No hay material para compartir. Eh, para empezar un poco con el tema, habría que mencionar a grandes rasgos lo que está haciendo la política migratoria de Donald Trump. Creo que es de conocimiento de todos lo que están siendo las 10 órdenes ejecutivas de Donald Trump respecto a los asuntos migratorios, que ha incluido el cierre de fronteras, el intento de la cancelación del derecho a la nacionalidad por nacimiento, el fin de los derechos de los solicitantes de asilo en el país, entre otros. Eh, Así que vamos a empezar con una explicación verdaderamente por partes, para tratar de entrar al tema. Un momento, por favor. ¿Me avisan si se logra ver, por favor? Sí, sí, sí se logra ver. Ok, gracias, Raquel. Así que para empezar, respecto al tema de política migratoria, hay que entender en primer lugar cuáles son las posibilidades, prerrogativas de los estados respecto a la decisión sobre la política migratoria, tanto a nivel legal como por prerrogativa política, por decirlo así. Um, Bien, lo primero es los niveles bajo los cuales los estados tienen la prerrogativa de decidir quién tiene el derecho a ser aceptado en un espacio político, um, y respecto a las condiciones que tienen los migrantes, o mejor dicho, los gobiernos, para la aceptación, admisión de no nacionales en un territorio. De acuerdo al modelo de casos fijadas, que explica un poco lo que es en general las prerrogativas de los estados de acuerdo al derecho internacional, así como digamos, a sus prerrogativas por soberanía estatal. En un primer nivel tenemos lo que son las decisiones a nivel unilateral. ¿Quién debe ser admitido? El Estado tiene la prerrogativa de decidir como criterio de selección quién tiene la posibilidad de entrar a un país. El hecho de la existencia de las visas de migración, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad que tienen los estados de decidir quién tiene la posibilidad de entrar a un país de acuerdo a la percepción que se tiene respecto a la migración, a los datos que se tienen de acuerdo al sistema migratorio, a la intención de las personas que migran a un país o incluso a criterios políticos, étnicos, entre otros. Vemos, por ejemplo, que hay diferentes criterios de selección. Está el criterio económico, como en el caso de Estados Unidos, que a ciertos países mantiene la existencia de las visas. Podríamos hablar en criterios de etnicidad, por ejemplo, el Estado de Israel respecto a las políticas para otorgar la nacionalidad a aquellos judíos hasta en tercera generación por vía materna. Por cuestión de necesidad, podemos hablar de la habilitación de permisos especiales a ciudadanos venezolanos en el Perú.
Durante el año 2018 hasta el 2021, si mal no recuerdo, hay diferentes criterios que están en potestad de los estados para decidir quién entra y quién no en un país. Asimismo, también dentro de este criterio está lo que podríamos llamar políticas de integración, cosa que hemos visto, por ejemplo, en la Unión Europea respecto a las cuotas de migrantes para poder hacer frente a la crisis de refugiados. Políticas de integración, vamos a ver a continuación qué es la integración y cómo esto se manifiesta a partir de las políticas migratorias de los estados. Los segundos son las condiciones de entrada. Esto tiene que ver con tratados bilaterales o de cooperación entre los estados para la protección de los ciudadanos que entran a un país y respecto a cuál es la autorización que el estado da a las personas que entran para permanecer en un territorio bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso peruano, para graficarlo, está el hecho de que la entrada sin visa para los países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones o aquellos que tengan un convenio de extensión de visa con el Perú es de 90 días, obviamente sin autorización para realizar actividades lucrativas de carácter económico y bajo un marco legal que requiere la presencia de ciertos documentos como la tarjeta andina o el pasaporte para permanecer en el país. Así como también están las visas para la permanencia por estudios, por trabajo, las condiciones para la aceptación de refugiados y solicitantes de asilo, entre otros. Un tercer punto refiere a la gestión de la migración forzada, que es una cuestión que vamos a ver el día de hoy en esta presentación, que tiene que ver con el tratamiento que los estados dan a los migrantes indocumentados o en situación de irregularidad. Aquí hay algo que corregir, donde se habla de migrantes ilegales. La palabra es irregularidad y no lo es ninguna persona per se. La irregularidad es una situación respecto a documentos que no refiere a la calidad de la persona, sino a la calidad migratoria en la cual se encuentra la persona en un territorio del cual no es nacional. Un cuarto punto refiere a lo que son prácticas regulatorias de la entrada en fronteras, que requiere a la seguridad migratoria, seguridad internacional, y las condiciones tanto para la entrada al país como para la membresía, es decir, la visa o la nacionalidad, las categorías migratorias, las posibilidades de los migrantes respecto a sus diferentes situaciones, expulsión, entre otros. Y aquí hablábamos de esto que son los niveles de política. Un primer nivel que refiere a las decisiones a nivel de tratados, tanto unilaterales como multilaterales, y lo segundo respecto a la gestión migratoria a nivel subnacional. Cuando hablamos del asunto de la integración, hablamos de los modelos de gestión de la migración a nivel cultural. Eh, en las teorías de la migración, de la identidad migratoria, tenemos básicamente estos dos ejes que evalúan la capacidad de los grupos migrantes de entrar, de poder aculturarse en una sociedad, entendiendo la aculturación como un proceso bidireccional que depende tanto de la sociedad minoritaria, la sociedad migrante, como de la sociedad receptora y del contexto político-social en el cual las sociedades migrantes se integran. Eh, Esto, definido por la Organización Internacional de las Migraciones, también refiere a una serie de políticas estatales que pueden determinar las diferentes formas de las comunidades migrantes eh, de adaptarse a las sociedades a las cuales se, se asimilan, ¿no? Cuando estos dos ejes importantes para entender los procesos de aculturación son, el primero, el grado de valoración de la identidad cultural propia frente al grupo mayoritario, en un eje mayor o menor. Y el segundo, el grado de valoración de las relaciones intergrupales entre la sociedad migrante y la sociedad de acogida. Estos procesos además no se dan de forma exclusiva en una misma sociedad de acuerdo al comportamiento de los migrantes o a los diferentes procesos sociales existentes en en la relación entre migrantes. Esto puede desarrollarse en simultáneo. Pero en principio tenemos que la palabra integración, algo que normalmente se utiliza mucho cuando se habla de políticas migratorias,
Refiere al proceso de adaptación mutua entre migrantes y sociedad de origen en el que se valora la identidad cultural propia del grupo migrante. Existe una cooperación, una interdependencia entre la sociedad migrante y, eh, y la sociedad dominante. Podríamos hablar aquí, por ejemplo, si ponemos ejemplos, de las comunidades, se me ocurren las comunidades judías que emigran al Estado de Israel y que al tener un contexto favorable no necesitan renunciar a ningún grado de identidad cultural, por ejemplo, y tienen un sentido de pertenencia inmediato a la sociedad de origen. Podríamos hablar aquí también, por ejemplo, de ciertos grupos migrantes en Estados Unidos, como por ejemplo los migrantes europeos, que si bien, como por decirlo, asumen ciertas características de la sociedad dominante, no se ven afectados en su identidad cultural por la pertenencia a esta sociedad. Cuando, cuando la identidad cultural propia requiere una serie de cesiones, de renuncias, para entrar en esta dinámica de cooperación con la sociedad migrante, hablamos de asimilación, que es donde vemos mayoritariamente al modelo estadounidense cuando hablamos de sociedades latinas, con una identidad muy híbrida, o por ejemplo lo que son los exámenes de ciudadanía en Europa. Algunos países, para poder obtener la ciudadanía, exigen a los refugiados o migrantes de otros países pasar por un examen de normas civiles, por cursos de civilidad en los que se debe aceptar las normas sociales y aprender la cultura dominante del país para poder ser considerados ciudadanos. En el opuesto caso, en el cual no existen estas relaciones intergrupales, pero se mantiene la identidad cultural propia, hablamos de la separación, donde hablamos de la preservación de la cultura de origen en comparación, en una situación de exclusión respecto a la cultura dominante. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los inmigrantes haitianos en Chile. Si bien el Estado chileno en los últimos años ha proporcionado atención médica en creole haitiano, les ha dado la oportunidad del voto al tener 5 años de residencia en el país, de acuerdo a la Constitución chilena. Existen incluso colegios con educación intercultural bilingüe. No hay una situación de integración de la comunidad haitiana ni en cuestiones lingüísticas ni de servicios por una, eh, por una cuestión meramente cultural. Y obviamente de exclusión que tampoco tiene de por sí el apoyo de la sociedad dominante. También podríamos hablar de este grupo migrante, este grupo de campesinos que vota por Trump en estas últimas elecciones por primera vez. He olvidado el nombre en este momento, pero que eran un grupo étnico importante de antiguos inmigrantes europeos dedicados a la agricultura y a la religión, que habían rechazado por muchos años pertenecer a los Estados Unidos y que al ver amenazados su espacio deciden integrarse por primera vez en casi 300 años a la dinámica electoral. Por otro lado, tenemos lo que es la marginalización, también llamada exclusión, en la que hablamos de grupos migrantes que se ven obligados a rechazar o soltar su cultura de origen por motivos de discriminación, de separación social, entre otros, y que tampoco mantienen relación con la cultura dominante. Cuando hablamos de marginación, hablamos en general de la exclusión sistematizada de grupos étnicos o nacionales por su pertenencia a otros grupos étnicos o nacionales en un espacio político. Aquí podríamos hablar del apartheid, el apartheid de los años de la exclusión racial en Sudáfrica, o se me ocurren otras políticas de exclusión como los árabes palestinos en Israel, donde hay una situación social que empuja al grupo migrante, y que empuja al grupo migrante a rechazar su cultura de origen por motivos de exclusión y también a separarse del grupo que es la cultura dominante. ¿Por qué mencionar esto cuando vamos a hablar de política migratoria? Porque obviamente las decisiones políticas de los estados tienen una influencia directa en cómo se desarrollan las identidades de la población en situación de migración.
Y aquí la razón por la cual habíamos mencionado esta división tiene que ver con lo que son los tipos de regímenes migratorios y de ciudadanía, de alguna forma estandarizados o categorizados desde las ciencias sociales a nivel mundial. Vemos aquí que hay un cuadro de triple entrada que diferencia dos ejes diferentes. Uno, los estándares para la ciudadanía, los estándares para la ciudadanía, para la posibilidad de obtener la nacionalidad de un país. Y por otro lado, lo que son los métodos de aculturación de los ciudadanos extranjeros. Aquí hay tres diferentes modelos de inclusión de migrantes de acuerdo al esquema previamente planteado. Cuando hablamos de modelos exclusionarios, excluyentes, hablamos de estas sociedades en las cuales el modelo migratorio obliga a la renuncia cultural y al establecimiento de condiciones mínimas para la pertenencia de un migrante a la sociedad dominante, a la sociedad política dominante. Cuando hablamos de modelos asimilacionistas, hablamos de regímenes híbridos que requieren la renuncia, o mejor dicho, la asunción de los preceptos básicos de la cultura dominante para poder acceder a la ciudadanía y por tanto a la pertenencia política a una sociedad. Y cuando hablamos de los modelos multiculturales, hablamos de lo que pretende ser la idea, o mejor dicho, la situación ideal de la integración, en la que hablamos obviamente del respeto a las identidades multiculturales y a la pertenencia por motivos diferentes a la sociedad política. Estos motivos diferentes son los tres criterios de la ciudadanía que están consagrados en el derecho internacional: el jus soli, el derecho a la nacionalidad por motivo de nacimiento. Aquí eso es una costumbre en Latinoamérica y ciertos países de Europa, la posibilidad de acceder a la nacionalidad por el hecho de haber nacido en un país. Pongamos el caso peruano. Dos padres extranjeros pueden tener un hijo en el Perú y este hijo tiene el derecho inmediato a la nacionalidad peruana por haber nacido aquí. Tenemos el jus domicili, que refiere a la posibilidad de acceder a la nacionalidad al tener un cierto tiempo de domicilio y condiciones materiales especificadas por los estados para pertenecer al país. Y el tercero es el jus sanguinis, el derecho por la sangre de aquellos que por motivos étnicos o por motivos de ascendencia genética pueden acceder a la nacionalidad. Este cuadro es un poco desactualizado, es un cuadro de el año 2004, pero podemos poner algunos ejemplos claros, ¿no? Del jus sanguinis y modelos inclusionarios tenemos en la actualidad el modelo húngaro, donde el gobierno de Víctor Orbán, que se ha declarado a sí mismo una democracia no liberal, ha propugnado el regreso de la diáspora húngara a territorio del país y a otorgar la nacionalidad de forma masiva a los descendientes de húngaros en el mundo. Aparte que hablamos de un Estado con grandes restricciones y que se ha negado a las políticas de la Unión Europea en cuestión de aceptación de refugiados. Si hablamos de Jus Domicili, tenemos aquí algunos casos específicos. Si hablamos de modelos exclusionarios, Alemania y Bélgica, que exigen test de ciudadanía a refugiados y migrantes, que tienen una mayoría étnica específica y que pueden otorgar, en el caso de Bélgica, por ejemplo, a los migrantes de sus antiguas colonias, en el caso de Alemania, a su gran migración refugiada, la posibilidad de acceder a la nacionalidad por tiempo de domicilio. Dentro de los modelos asimilacionistas, podríamos mencionar aquí algunos como Francia, con su gran comunidad de migrantes de las antiguas colonias, que si bien podemos evidenciar una situación de separación por cuestiones étnicas, tienen la posibilidad de acceder a la ciudadanía, tanto por la residencia como por el derecho otorgado por el país a aquellos que han sido residentes de sus colonias. Y en el caso de Jus Soli, vemos aquí que los Estados Unidos se ubican en un primer grupo donde se habla de un modelo que por años ha propuesto
un modelo multicultural de integración. Hablamos de uno de los países con mayor diversidad de grupos migrantes en el mundo y donde desde la enmienda número 14 a la Constitución estadounidense está consagrado el derecho a la nacionalidad por cuestión de nacimiento en el suelo, lo cual ha permitido a muchos hijos de migrantes indocumentados, refugiados y solicitantes de asilo acceder a la nacionalidad estadounidense, acceder a los derechos de todo ciudadano estadounidense y además apoyar la situación migratoria de sus padres, ya que respecto a sus criterios han habido a lo largo de los años, por ejemplo, una de las últimas durante el primer gobierno de George Bush padre, en los años 80, amnistías para aquellos que se encuentren en situación irregular y tengan familia que mantener en los Estados Unidos. Habiendo mencionado esto, lo que es los criterios de política migratoria, los modelos migratorios y los criterios para la evaluación de la política migratoria, vamos a entrar ahora sí en materia. Dentro de las primeras 10 órdenes ejecutivas de Donald Trump, hemos visto la idea de romper con estos dos principales preceptos, el modelo multicultural dado el ensañamiento de Donald Trump con un específico grupo migrante, debido a un discurso antimigratorio con un trasfondo ideológico muy fuerte, y la idea de romper el jus soli bajo el principio típico de la política Eisenhower de la represalia masiva, que vamos a explicar más adelante. Sin embargo, si bien hablamos de un actor disruptivo en la política estadounidense per se, hablamos de que de todas formas Trump está siguiendo hasta cierto punto principios de política doméstica que ya hemos visto previamente en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante la migración como factor geopolítico? Porque al ser una fuente de capital humano y con todo lo que implica el capital humano, hablamos de habilidades, hablamos de la capacidad de negociar por personas, de la capacidad de tener la administración de las calidades migratorias. Los estados tienen la capacidad de controlar los flujos migratorios y usarlos según su conveniencia. Y en esta época de migración masiva tenemos uno de los flujos migratorios más altos de la historia y la gran mayoría de ellos por motivos laborales y de desplazamientos forzados. La habilidad de controlar los flujos de personas es una fuente de poder porque los flujos de personas funcionan tanto como un hub de capital humano en cuestión de uso del capital económico y social proveniente de este capital humano, o de legitimación de formas de actuación política y como medios de presión política y militar. Para poner un ejemplo, lo sucedido en Turquía en los años de la guerra civil en Siria, Turquía acogió a cerca de 4 millones de refugiados sirios que por varios años han sido la diáspora más grande del mundo. Y hablamos de que el gobierno turco en oposición a Bashar al-Assad amenazaba permanentemente tanto a la Unión Europea como a Siria con el envío de millones de refugiados sirios en caso de no haber negociaciones por temas geopolíticos en el acceso al Mar Negro al costado de Turquía. Podríamos hablar también de lo que es el criterio político para la aceptación de migrantes, como lo fue en el Perú la aceptación de migrantes venezolanos en el 2018. Países como Ecuador, Perú y Chile, con una política doméstica ideológicamente opuesta a la venezolana, expresaron inmediatamente una gran solidaridad buscando de alguna forma ejercer presión sobre Venezuela con la cantidad de migrantes, cosa que ha tenido, de acuerdo al desarrollo político, un efecto contrario, ya que ahora, y con lo que vamos a ver también más adelante, los discursos antimigratorios se han recrudecido y se han radicalizado en los últimos años, de forma que esto sigue funcionando como una forma de presión política, así como se crea al migrante como un nuevo sujeto con decisión y actuación política. Y así como la migración es un factor importante en geopolítica, cuando hablamos de factor población, también hablamos de que la capacidad de los estados de actuar sobre los migrantes también eh, tiene efectos directos. Nunca hasta el día de hoy hemos visto tanta capacidad de ejercer poder biométrico sobre las personas, con lo que es, por ejemplo, el robo de material genético por medio de los ojos, como hizo hace poco,
la creación de pasaportes biométricos por medio de huellas, estatura, tipo de sangre, categorización de las personas, y que gracias a la tecnología se ha agudizado de forma muy evidente hasta el día de hoy. Es mucho más fácil controlar los cuerpos, lo que Michel Foucault llama biopoder, a partir de la gestión biométrica de la migración. Eh, Esto, a su vez, tiene efectos sobre la forma en la cual los migrantes se acostumbran, se aculturan a las sociedades de pertenencia, ya que vemos que las políticas estatales pueden llegar a modelar, a contornear las formas en las que los migrantes se acostumbran a las sociedades, dependiendo también del nivel de control que el poder político ejerce sobre ellos. Así vemos también que dentro de este control migratorio y de esta necesidad de controlar los flujos humanos de la migración, los límites a la migración internacional causan efectos diferentes. Lo primero, bajo la política de represalia masiva, lo ha expresado Donald Trump abiertamente, es evitar la migración, disuadir a las personas de migrar frente a las consecuencias que se pueden tener. Y lo otro es la creación de economías ilegales del tránsito migratorio. Un ejemplo que muestra que la política de Trump no va a funcionar directamente es lo sucedido en la Unión Europea, con la privatización de la seguridad migratoria que realizó la Unión Europea en el 2015 al crear la empresa Frontex para militarizar las fronteras y cómo ello, en lugar de acabar con la migración irregular, ha creado una economía ilegal en la que hay pagos de miles de dólares por parte de migrantes para poder ingresar a territorio europeo mediante barcas, evadiendo controles fronterizos, ya sin estado tapón. Entonces vemos que no necesariamente la política de disuasión realmente disuade al migrante de buscar un mejor futuro en otro país. Y esto lo vamos a ver a continuación cuando revisemos las órdenes y decretos de Trump respecto a los asuntos migratorios y sus efectos inmediatos. Habiendo terminado con esta parte que es en gran medida teórica, un modelo teórico que nos ayude a explicar lo que está haciendo Trump, vamos a ver ahora lo que son directamente los decretos de Trump y su política frente a América Latina, tanto a nivel migratorio humano como en cuestiones económicas. Lo primero es la implementación de esta política migratoria línea dura, que tiene que ver con una estigmatización por parte de Trump del migrante latinoamericano y, como lo dicen, América Latina como un territorio de drogas, migrantes, criminales e indeseables que deben ser expulsados. Esto no es una sorpresa, lo hemos visto también en la primera gestión Trump, y tiene que ver con la ruptura del modelo multicultural de los Estados Unidos a nivel migratorio, así como también en una excusa de los Estados Unidos para evitar los gastos referentes a temas migratorios, como vamos a ver a continuación, respecto al mecanismo que pretende utilizar Donald Trump para amenazar a América Latina en tiempos de influencia china, que es el tema de la política de aranceles. Habíamos hablado de la política de represalia masiva, que era una política militar de los años 50, establecida desde Dwight Eisenhower para disuadir a los estados de cometer ataques contra Estados Unidos y sus aliados. En este caso vemos que la principal estrategia de coerción de los Estados Unidos para estos años con América Latina, que es una región bastante inusual si hablamos en términos militares, no es la amenaza nuclear, no es la amenaza de intervención, no es la amenaza de, de la coerción militar, sino la búsqueda de mantener a los socios económicos mediante castigos. Y vamos a ver que la apertura del puerto de Chancay en el Perú y el crecimiento de la estrategia económica china por medio de los mercados a bajo costo y la exportación con ayuda económica provoca estas represalias por parte de Trump de buscar aumentar en 25% los aranceles a productos latinoamericanos y sabiendo Donald Trump que existe una alta interdependencia económica entre Latinoamérica y los Estados Unidos, como vamos a ver a continuación cuando veamos lo que es el tema de los programas de ayuda cancelados por Donald Trump y la interdependencia económica que va a afectar a América Latina con el cierre de programas por parte de este nuevo gobierno. Lo primero es que a las horas de haber asumido el gobierno, Donald Trump firma 10 decretos
10 decretos referidos a temas migratorios. Son 10 decretos inmediatos, eran un total de 22 órdenes ejecutivas y 10 de ellas tenían que ver con temas migratorios. La primera refiere al final de la entrada de personas indocumentadas a los Estados Unidos bajo el argumento de una invasión. Esto implica que los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos rechazan a las personas que buscan entrar al territorio de forma sumaria, es decir, sin explicación jurídica. Esta figura de la invasión está vislumbrada en el cuarto capítulo de la Constitución estadounidense. La vamos a evaluar más adelante al entender por qué esta figura, de acuerdo a tribunales estadounidenses, no encaja con la visión trampista. Esta orden, esta primera orden, sostiene que las personas que llegan al territorio estadounidense no pueden pedir asilo, tienen restringida la posibilidad de pedir asilo. Y además restringe la posibilidad de pedir asilo a personas que no puedan presentar antecedentes médicos o penales. Esto obviamente yendo totalmente en contra de la legislación estadounidense aprobada en 1980, que refiere que cualquier persona que se encuentre físicamente en los Estados Unidos puede pedir asilo si teme por su vida, por todos los motivos vislumbrados en la legislación internacional, y que se aplica independientemente de que si la persona ha entrado regular o irregularmente a los Estados Unidos. Desde el 20 de enero no hay forma de acceder a este sistema de asilo, al menos en la frontera terrestre entre Estados Unidos y México. Lo segundo es que a partir de esto también se ha cancelado la aplicación CBP One, instituida durante el gobierno Biden, que permitía a los inmigrantes en situación irregular que ingresaban por medio de la frontera mexicana programar citas para evaluar su situación en los puertos de entrada de Estados Unidos. Esto tiene que ver directamente con lo siguiente. Al haber suspendido CBP One y los programas de ayuda para proteger a las personas desde antes de sus reuniones, esto tiene que ver con el programa Permanecer en México, que implica que aquellos que solicitan asilo y no son mexicanos, pero entran por dicha frontera, a quedarse en territorio mexicano, a esperar la posibilidad de reuniones que uh, certifiquen su estándar de asilo político. Si bien el gobierno mexicano, si bien Claudia Sheinbaum ha anunciado públicamente que va a rechazar el reinicio de este programa, al no haber otra alternativa y al no existir la posibilidad de expulsar a migrantes por legislación internacional, son más o menos 71.000 solicitantes de asilo que han debido pertenecer en México entre mexicanos y no mexicanos gracias a esta política de Donald Trump. Asimismo, hablamos de que las organizaciones de derechos humanos en el norte de México han recopilado cerca de 1.500 crímenes violentos sufridos por solicitantes de asilo que fueron obligados a quedarse en México por parte del gobierno estadounidense, tomando en cuenta que el norte de México es una zona específicamente violenta por la presencia de cárteles, cosa que vamos a ver también a continuación, y de funcionarios corruptos que han pretendido lucrar con la situación de las personas que no pueden salir del territorio mexicano. Una cuarta orden refiere a la política del tercer país seguro. Recordemos que de acuerdo a la legislación internacional vigente, un país que rechaza una solicitud de refugio o asilo no puede devolver a la persona que pide la protección de sus derechos al país que lo ha estado violentando o que no puede garantizar la protección de sus derechos. En virtud a esto, ya hemos visto, por ejemplo, que en el pasado los conservadores británicos buscaban enviar refugiados, solicitantes de refugio africanos hacia Ruanda, como una búsqueda de encontrar a este famoso tercer país seguro. Lo mismo lo está haciendo Donald Trump, buscando que otros gobiernos, como lo hemos visto con el caso de Colombia y también con el intento de encarcelar migrantes en Guantánamo, al hecho de aceptar obligadamente las deportaciones de personas de terceros países por parte de Estados Unidos. Un primer paso que ha dado Estados Unidos en este asunto, la administración de Trump, son los llamados acuerdos de cooperación de asilo que se han firmado durante el primer gobierno de Trump, es decir, esto ya se venía llevando desde antes con Guatemala, Honduras y El Salvador. Para poner un ejemplo de lo que es esta política del tercer país seguro por parte de Trump, Guatemala
durante el primer gobierno de Trump, se vio obligada a recibir 945 solicitantes de asilo que no eran guatemaltecos antes de empezar la pandemia de COVID. Obviamente, ninguna de estas 945 personas recibió finalmente el estatus de asilo, y esto ha sido una política de Trump para buscar disuadir a las personas de solicitar asilo por medio de la frontera terrestre. Asimismo, hay esta misma orden ejecutiva que habla del final del derecho de asilo y del tercer país seguro, también limita una condición migratoria que tenemos en el Perú, que es la llamada protección temporal, la libertad condicional humanitaria. Hablamos de la condición migratoria que se otorga a las personas que no tienen los criterios suficientes para ser consideradas refugiadas, pero que igual requieren una protección estatal por el problema de la no protección de derechos. En el caso de Estados Unidos, esto habilitaba un mecanismo para que las personas de ciertos países que tenían pasaportes y convenios con los Estados Unidos pudieran entrar a territorio estadounidense por vía aérea. Específicamente, 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, países en situación de persecución por motivos políticos, se han visto limitadas a recibir esta libertad condicional humanitaria por las políticas de Donald Trump. En el pasado, esta política sí fue aprobada por Joe Biden. Casi medio millón de personas lograron obtener protección política mediante este mecanismo. Una quinta orden ejecutiva súper importante es la que termina con el principio de jus soli. Desde 1868, la ciudadanía por derecho de nacimiento en el suelo estadounidense está consagrado en la legislación del país, tema con el que busca Donald Trump disuadir la inmigración y el otorgamiento de beneficios migratorios a partir del nacimiento de nuevos ciudadanos estadounidenses descendientes de migrantes en su territorio. Am, Aquí hablamos del fin de una tradición migratoria regional. Hablamos también de lo que era la orden ejecutiva respecto a las Fuerzas Armadas. Am, Obviamente, prohibir el acceso a la protección en la frontera entre Estados Unidos y México es una acción ilegal que han advertido varios tribunales estadounidenses y es una violación de derechos de acuerdo a la legislación internacional. De esta forma, hay una teoría legal extrema adoptada por el gobierno Trump que asegura que según el artículo cuarto de la Constitución estadounidense, Estados Unidos se encuentra bajo invasión. Esta invasión equivale a lo que podríamos llamar un régimen de excepción o un estado de emergencia, ya que bajo esta teoría legal, eh, las personas migrantes económicas que entran al país de ciertas nacionalidades ah, corresponden a una invasión no armada y obviamente las medidas extremas que se tomen durante el tiempo de invasión no se van a retroceder hasta que el presidente Trump o el Congreso decidan que esta invasión ha terminado. Esta orden ejecutiva tiene que ver entonces con esta segunda parte de lo que vamos a hablar, lo que es el encargo de Donald Trump a las Fuerzas Armadas de establecer en diferentes países comandos específicos para sellar las fronteras y mantener la soberanía, impidiendo la migración masiva ilegal, en palabras de Donald Trump. Desde el 22 de enero, cerca de 1.500 soldados han sido enviados en servicio activo a las fronteras terrestres y marítimas del país, así como lo que son los despliegues habituales de la Guardia Nacional. Eh, Esto está prohibido en los Estados Unidos desde 1878, con la ley Posse Comitatus, una ley que directamente dice que se prohíbe el uso de militares en la aplicación de la ley, tomando en cuenta que para esto ya hay una policía fronteriza y una Guardia Nacional dedicada al asunto. Sin embargo, hablamos de una necesidad de confrontación por parte del régimen Trump para poder legitimar sus acciones. Esto estaba inspirado directamente en las medidas racistas tomadas por el ex gobernador de Texas, Greg Abbott, frente a los migrantes en la frontera con México, tomando en cuenta que ya han habido encuentros agresivos específicamente con las comunidades centroamericanas que lograron llegar a los Estados Unidos en el año 2021 en tiempo de pandemia.
Asimismo, hablamos del asunto de las deportaciones masivas, cosa de la cual ya hemos visto el inicio e incluso la intención de apresar a migrantes ilegales en las cárceles de Guantánamo, base militar estadounidense, en Cuba. Recientemente hemos visto los reportes de diarios estadounidenses que hablan de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, la ICE, pues, que se dice en inglés, no tiene agentes suficientes ni espacio de detención para deportar personas migrantes por sí solas. Por ello, la idea de generar convenios con países que decidan aceptarlos, que tomen el costo del transporte de migrantes. Hablamos también de lo que es la creación de grupos especiales de seguridad nacional en los 50 estados que aporten a esta organización, a la ICE, en la identificación de migrantes ilegales, generación de colectivos y deportación de personas. Hay que tomar en cuenta que actualmente la población indocumentada de los Estados Unidos llega a aproximadamente los 13 millones de personas. La idea es generar una política del miedo por medio de las redadas de la ICE y supuestamente centrarse en personas con antecedentes penales. Hemos visto, de acuerdo a la experiencia, que esto no es cierto. Vemos también que una forma de estigmatizar la migración latinoamericana ha sido utilizar el argumento de las organizaciones criminales, que obviamente sí existen, para generar acciones de frontera con mayor fuerza, que es aquella que refiere a la orden ejecutiva para incluir a dos cárteles mexicanos, a los cárteles mexicanos de la zona norte, a la Mara Salvatrucha, la MS-13 originaria de El Salvador, y el Tren de Aragua, organización terrorista de origen venezolano, en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, la FTO, del Departamento de Estado estadounidense. Es la primera vez en la historia que estos grupos criminales que generan beneficios económicos propios son añadidos a la lista de FTO, tomando en cuenta que quienes han sido agregados a esta lista de organizaciones terroristas son organizaciones de origen político o religioso. En el caso de los cárteles, no hablamos de organizaciones con objetivos políticos ni religiosos, sino grupos puramente criminales que generan una actividad ilegal. Se supone que el objetivo de los Estados Unidos al llevar a cabo esta recategorización de las organizaciones criminales como organizaciones terroristas implica la necesidad de utilizar más recursos de defensa militar e inteligencia para perseguirlos y evitarlos. Sin embargo, hay una ley en los Estados Unidos que impide este uso de la fuerza, que es la ley de autorización para el uso de la fuerza militar aprobada después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿Por qué? Lo primero es que definir un cártel es sumamente difícil, ya que hablamos de grupos que rápidamente son capaces de mimetizarse, cambiar de nombre, cambiar de pertenencia, y es difícil identificar quién pertenece o no a un cártel, tomando en cuenta que en la estructura organizativa de los cárteles hay quienes venden droga al menudeo, por decirlo, traficantes en bajo nivel que venden droga o que buscan cruzar droga de un lado a otro, así como funcionarios corruptos a nivel estatal que pueden participar de cárteles y de los grandes capos de la droga que operan en ciertos territorios y los dominan. Hablamos aquí de una falta de definición específica de quién es o no es parte de un cártel. Estas violaciones a los derechos humanos ya las hemos visto en el caso Bukele, en El Salvador, donde el gobierno se ha visto obligado a reconocer que han habido inocentes apresados, y lo vemos también ahora con la deportación de cierta cantidad de migrantes en Estados Unidos bajo acusaciones de actividades criminales que no habían cometido. Vemos entonces que hay muchas inexactitudes por parte de la administración Trump ah, respecto a la criminalización de la migración, debido a que el propio sistema legal estadounidense no favorece ah, la criminalización de los grupos, por decirlo, criminales extranjeros, más allá de lo que ya existía. Ya hay un presupuesto, ya hay una estructura legal específica para los grupos criminales extranjeros en el país.
lo cual no está relacionado para nada con inmigrantes indocumentados. Los otros dos puntos de la parte de Trump versus la legislación estadounidense ya los hemos mencionado respecto al ius soli y respecto a la inexactitud de la definición de migración que ha buscado imprimir Donald Trump para justificar la militarización de fronteras y la persecución contra los migrantes. Vamos a hablar de otros dos decretos de Trump que tienen efectos inmediatos sobre Latinoamérica. El primero es la renuncia a pertenecer al Acuerdo de París, el acuerdo sobre cambio climático, que si bien Trump ya lo había hecho en 2015, lo está volviendo a hacer ahora y que se va a poner en vigencia desde noviembre de 2025, cuando termine la conferencia de las partes del Acuerdo de París en Brasil. Hablamos aquí de que si bien Estados Unidos no ha firmado el protocolo de Kioto y no tiene ningún compromiso para reducir su emisión de gases de carbono de efecto invernadero, hay una gran cantidad de ayuda internacional de los Estados Unidos hacia los gobiernos latinoamericanos que se va a cortar en este momento ante lo que Donald Trump ha calificado como un invento y que también hemos visto en Sudamérica con declaraciones infelices como la de Javier Milei, un invento socialista. Hablamos de que América Latina y el Caribe son las regiones que están sufriendo en mayor dimensión uh, el calentamiento global producto de los gases de efecto invernadero producidos por las potencias, tomando en cuenta que la influencia de América Latina y el Caribe en la emisión de estos gases que calientan el planeta es mínima, mientras que hay una gran cantidad de poblaciones, tanto originarias como civiles, que se encuentran en riesgo por ello y además que en Centroamérica estamos viendo las cifras más altas de la historia de desplazamiento forzado por el cambio climático, así como la amenaza del crecimiento en el nivel del mar para las islas del Caribe. Argentina, siguiendo la tendencia de Trump, ha anunciado que se retire del acuerdo por la mentira socialista del cambio climático. Fíjense ustedes. Y esta congelación de ayuda internacional tiene que ver con, en general, lo que es la pausa total que ha llevado a cabo los Estados Unidos en la ayuda económica a una buena cantidad de países de Latinoamérica. Esto tiene que ver también con la idea de reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Los funcionarios de la administración Trump aseguran que los programas de ayuda desestabilizan la paz mundial. Aquí tenemos la idea de que Trump asegura que quiere terminar con los conflictos en los que está inmerso Estados Unidos, así sea por la fuerza. La idea es que Estados Unidos quiere cortar las causas de origen que producen la migración hacia los Estados Unidos. Según la visión Trump, generalizada de acuerdo al discurso antimigratorio, tiene que ver con reducir el suministro de drogas ilícitas y de cortar eh, las rutas comerciales de la droga hacia los Estados Unidos y por tanto acabar con los esfuerzos para terminar con el tráfico de drogas proveniente de Sudamérica y América del Centro hacia Estados Unidos. Sin embargo, aquí tenemos primero el problema de la identificación sobre los cárteles y lo segundo, que no hay una inversión ni en seguridad, ni en instituciones, ni en fortalecimiento de sistemas de justicia, ni en desarrollo económico para evitar la actividad criminal, que es lo que ha venido llevando a Estados Unidos hasta el momento en América Latina. En ese sentido, hay un cierre primero de oportunidades para los gobiernos latinoamericanos de cooperación con Estados Unidos y lo segundo, da espacio a que otras potencias, como ya se viene haciendo en algunos países como China y Rusia, llenen ese vacío económico y de cooperación que está dejando el gobierno Trump. Obviamente, para evitar ello, vemos el tema de la política de aranceles y la búsqueda de generar una dependencia hacia, hacia los Estados Unidos. Este discurso anti-inmigratorio de Trump, que vemos además repetido en muchos mandatarios y políticos del mundo, lo estamos viendo con la alternativa para Alemania, lo estamos viendo con la política migratoria en países como El Salvador, como Argentina, como Hungría, tienen que ver con una identidad predatoria. En el caso estadounidense hablamos de una idea nacional basada en una inmigración o una población de origen europeo que exalta
su capacidad mayoritaria y que por tanto excluye forzosamente a las minorías y las necesita para justificar una serie de acciones. Hemos visto que el crecimiento de las comunidades migrantes y los niveles exorbitantes de solicitudes de derecho de asilo y refugio han llevado a cabo o han permitido de alguna forma la creación del sujeto político del migrante como un enemigo a vencer, tal como lo fue durante la gestión Reagan en los años 80, como lo ha sido durante la gestión Bush en los años 80, y como lo está haciendo actualmente con estas políticas de represión de la migración, bajo un criterio que rompe con el modelo multicultural del que hablábamos y que busca un modelo exclusionario que se opone a la nación cívica multicultural donde hay una situación plena de integración de los migrantes. Lo segundo es que la idea de poner la migración latinoamericana y específicamente mexicana con la actividad criminal no tiene que ver únicamente con el discurso de Trump, sino de justificar por medio del prejuicio étnico acciones de exclusión a la migración latinoamericana y que refuercen las jerarquías étnicas y raciales existentes en los Estados Unidos. Esto no lo hemos visto solamente en Estados Unidos, lo hemos visto, por ejemplo, con el rechazo a la inmigración judía en Europa en los años de 1500, cuando se acusaba sin sustento alguno a los judíos de transmitir la peste bubónica. Lo podemos haber visto en Latinoamérica en los años de la Alemania nazi, cuando países como el Perú, Ecuador, se negaron a recibir inmigrantes por sus alianzas militares con países como Alemania, Italia y España. Lo hemos visto a lo largo de la historia con exclusión de grupos migrantes por motivos de prejuicio étnico. Y es lo que estamos volviendo a ver después de muchos años con la gestión Trump. Esto obviamente tiene la idea de crear representaciones sociales, de crear prototipos de migrante, de crear prejuicios sobre el migrante, teniendo en cuenta que al día de hoy nuestra comunicación está masificada y que es mucho más fácil reproducir y seguir reproduciendo prejuicios por medio de los medios de comunicación masiva, que han generado obviamente un efecto rebote a nivel mundial respecto al repunte de la xenofobia y el odio contra los migrantes. No hemos aquí transmitido hoy día lo que son estadísticas respecto al rechazo al derecho al refugio y la migración, pero los niveles son preocupantes, siendo el Perú uno de los países con mayor prejuicio frente al migrante de acuerdo a la escala mundial de valores. Bien, esto sería el todo con respecto al asunto de la política migratoria y sus efectos a nivel humano. No sé, Raquel, si el tiempo todavía nos da para presentar algunas estadísticas respecto al asunto económico. Sí, muchas gracias por tu ponencia. Bueno, antes de pasar a las preguntas, en el caso hubiesen de parte de las personas que se encuentran aquí, me gustaría dar el siguiente comunicado a las personas que están asistiendo en esta conferencia. Es que si para los que desean acceder a la certificación como tal, ¿no? Es que tienen que enviar un mensaje a la página de FanPolitic, en específico a la plataforma de Instagram, ¿no? Con una evidencia de que están ¿no? En esta conferencia, adjuntando sus datos, sus nombres completos y mencionando su correo electrónico y además de qué les ha parecido la conferencia como tal, ¿no? Luego de ellos se van a contactar con cada persona, ¿no? Para que puedan obtener su certificado. Ya, eso sería, y bueno, para ir avanzando, si alguien tuviera alguna consulta, pregunta, duda, inquietud acerca de lo ya mencionado por Paulo, y muchas gracias por tu ponencia excelente. Pueden escribirlo mediante el chat o pueden levantar la mano y con toda confianza pueden hacerlo mediante el micrófono. Si no, Paulo, creo que mencionaste que tenías otras diapositivas. No, una breve presentación respecto al tema de la dependencia económica en América Latina, que tenía que ver con el tema de los programas de ayuda que habíamos mencionado. ¿Habrá tiempo para presentarlo brevemente?
Claro, sí, en el caso, pues, tienes preparado ello con toda la confianza, también puedes, normal, ponerlo, Ok, mientras es los algo demás chicos súper, de súper, repente, súper breve, que tiene que ver precisamente con una tabla de contenido realizada por colegas del CELA respecto al nivel de dependencia económica de las naciones de Latinoamérica con los Estados Unidos y que tiene que ver con el corte directo que se está haciendo a los programas de ayuda internacional por parte de Estados Unidos que están suspendidos desde el 22 de enero por un plazo de 90 días a la espera de que el gobierno estadounidense se supone revise los contenidos. Obviamente, el país con mayor dependencia económica y política de Estados Unidos es México. Específicamente respecto a la seguridad militar del país, vemos que hay una anulación de compras de material militar estadounidense, una cantidad de dinero para asistencia para el desarrollo, compra de armas, asistencia militar y antinarcóticos, que es un asunto importante, y que si bien se ha reducido la dependencia económica y política con los Estados Unidos desde los gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional, el gobierno de izquierda en México, todavía es muy importante por ser el límite directo entre Estados Unidos y tener una cantidad impresionante de militares. Vamos a ver que principalmente los países en los que se ha cortado la ayuda económica son países que tienen alta dependencia política y que requieren del apoyo de las agencias estadounidenses para el financiamiento de la lucha antinarcóticos y asistencia para el desarrollo que busque erradicar las razones de la inmigración ilegal. Tenemos a Guatemala, que es uno de los países que ha firmado el acuerdo de asistencia militar para la expulsión de solicitantes de asilo. El Salvador, que es un país que si bien tiene abiertamente el apoyo de Donald Trump, también está sufriendo lo que son los efectos del cambio en la política económica de los Estados Unidos frente a Latinoamérica. Era algo súper breve, solamente quería mostrar eso como para complementar el asunto del tema del corte de la ayuda estadounidense a los estados de Latinoamérica como parte de este discurso en general anti-latinoamericano y anti-inmigrante que hemos expuesto previamente. sí, adelante, Joyce. Sí, yo tenía una pregunta, hola Paulo, eh, y es sobre, dentro de este punto que mencionaste sobre la política migratoria como un aspecto geopolítico, y es el aspecto, ¿qué consideras que sería el papel de China dentro de estos 4 años por el que Trump está apostando por una política exterior más agresiva contra América Latina? Y es que se pensaría de que varios países latinoamericanos girarían y verían a China u otros países como de manera más favorable, como una alternativa a Estados Unidos. Pero tengo entendido que de manera paradójica, Trump busca utilizar esta política exterior más agresiva para limitar la influencia de China dentro de Latinoamérica, como por ejemplo el condicionar la ayuda económica y militar eh, con el aspecto migratorio, como lo está haciendo con México y con otros países latinoamericanos. Entonces quería saber cuál es tu opinión. Ok, esto lo he mencionado brevemente antes, pero me parece importante decirlo también ahora. El cambio en el escenario geopolítico mundial tiene que ver mucho con el atractivo que está generando la nueva ruta de la seda China y la posibilidad de China de abrir nuevos escenarios comerciales. La creación, la construcción del puerto de Chancay en Latinoamérica, por ejemplo, es una expresión total, total de lo que es la estrategia china para fortalecer su capacidad económica que ya había crecido con la crisis del 2008. Veamos, por ejemplo, en el caso peruano, que el Perú sobrevive a la crisis bancaria del 2008, a diferencia del resto de la región, por las alianzas firmadas por el gobierno de Alan García con China y con el Foro APEC que le permiten tener una estabilidad económica a diferencia de aquellos que sufrieron por el quiebre de los principales bancos estadounidenses. También hay que hablar de lo que es el soft power chino, que no tiene que ver únicamente con la infraestructura física, sino lo que llaman algunos teóricos de infraestructura invisible, que es el interés que está generando en algunos países el modelo institucional de desarrollo chino,
y que tiene que ver también con la penetración de capital y, y de mucha influencia política china por medio de esta ruta comercial que hace su modelo atractivo para romper con la hegemonía estadounidense. En ese sentido, lo que está haciendo Estados Unidos, digamos, bajo influencia de la doctrina Monroe aplicada en los años de la Guerra Fría, es buscar sujetar económicamente a América Latina sabiendo que es su principal socio comercial. Por eso la idea de empezar a tomar medidas como quien vuelve a ser el bully de Latinoamérica, ¿no? No dejo entrar a tus personas, incremento los aranceles y te castigo si empiezas a conversar con alguien más. Bajo la idea de Trump de poner orden de forma violenta, bajo el principio de represalia masiva existente en la doctrina de Eisenhower. Sin embargo, am, esto ha sido calificado por una gran mayoría de analistas como la guerra económica más tonta de los últimos años, ya que implica que Estados Unidos deje de cooperar en una buena serie de influencia político-cultural, como es, por ejemplo, USAID, sobre los países de Latinoamérica, y que evidentemente la está perdiendo. Por ejemplo, respecto a la política energética de Estados Unidos, esta idea de perfora, 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 mencionado por Donald Trump, vemos que hay, si bien hay un impacto de los Estados Unidos en la idea ¿cómo decirlo? Ha dicho abiertamente que quiere dar energía estadounidense en todo el mundo y ha firmado convenios con ciertos países del resto del mundo. En América Latina tenemos que las empresas chinas y específicamente indonesias ya han invertido en transición energética en la región, en países que cada vez están desprendiendo más del capital estadounidense como Brasil, como Venezuela, donde hay proyectos gigantescos en energía solar, energía eólica, desarrollo de industria propia respecto a vehículos eléctricos, y que además le permiten a China establecer un paralelo con Estados Unidos respecto a su forma de negociar. La política oficial de la diplomacia china y también de Rusia en estos años ha sido apelar a la defensa del multilateralismo. Esto ha sido un principio muy mentado por el sistema diplomático chino y ruso y del orden internacional basado en reglas, cosa que ahora estamos viendo se está radicalizando con la idea de Mr. Trump de romper con las reglas establecidas en el derecho internacional bajo su idea de poner orden. Entonces, vemos aquí que el tema de la política energética, la política económica, la política migratoria, es una batalla que Estados Unidos se ha tirado a pelear sin entender las consecuencias del asunto. La pérdida del apoyo internacional estadounidense respecto a financiación en temas importantes puede dar puerta a que otros países de la región o que digamos, otras potencias como China y Rusia, como ya lo están haciendo, empiecen a llenar esos vacíos. Estados Unidos busca romper con eso generando bloqueos geográficos y bloqueos económicos, pero que si es que se rompe esta alianza comercial o se generan lazos verdaderamente fuertes con otras potencias, van a dejar aislado a Estados Unidos en el espacio económico mundial. Es lo que pienso sobre el tema de forma súper concisa, rápida. Genial, muchas gracias, Pablo, por tu respuesta y también por hacer la pregunta, Jessy. No sé si alguien más se anima a realizar una consulta. Aprovechen que aquí está Paulo y les puede dar toda la emoción, ¿no? De este contexto que estamos viviendo. Lo pueden realizar vía mensaje, si no pueden levantar su mano y con total confianza pueden prender el micro, ¿no? Si en el caso no, bueno, yo aprovechando también tengo una consulta, ¿no? Bueno, primero, ha sido interesante tu presentación, Paulo. Y bueno, mi consulta es básicamente a tu consideración, ¿cuál crees que sea el motivo principal por el cual Trump no está aplicando esta política migratoria, ¿no? ¿Crees que esto es justificable o qué tan justificante puede ser, ¿no? De que priorice de repente la seguridad internacional de Estados Unidos, ¿no? Frente a lo que vendría a ser de repente los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Entonces, creo que esta materia también se está vulnerando bastante, entonces quisiera saber cuál es tu opinión acerca de esto. Bien, hay un tema con el asunto migratorio en específico que ha sido importante en los dos gobiernos de Trump.
que tiene que ver con este mensaje ideológico, muy ideologizado, de estigmatizar a la migración latinoamericana como una migración proveniente de criminales, tráfico de drogas, cosa que no puede ser ni siquiera sistematizada en datos. Habíamos hablado de que la seguridad militar de los Estados Unidos respecto a asuntos de drogas es fuerte y que además con los programas de combate al narcotráfico en Latinoamérica se apoyaba de forma crucial a los países de la región en la identificación previa de estas rutas de narcotráfico. Yo creo que una de las presunciones de Trump es que él puede cortar la ruta migratoria cortando según él los factores que inciden en ello. Hemos visto, como lo mencionaba respecto al tema de la Unión Europea, que esto es imposible. Mientras la situación geopolítica sea igual de inestable y mientras las condiciones de origen de la migración no cambien, esta migración va a seguir existiendo. Y específicamente si se mantiene la hegemonía cultural política estadounidense en nuestros países de la región, que es la principal razón del llamado sueño americano. Es decir, por más que Donald Trump busque cortar con una tradición cultural, con una colonización mental, por decirlo así, y con una ruta de dependencia de Latinoamérica con Estados Unidos, no lo va a hacer. Es decir, las medidas de disuasión de la migración van a lograr dos cosas. Uno, la creación de más economías ilegales de la migración, como ha sucedido en Europa con migrantes africanos, que ahora pagan miles de dólares con tal de llegar al otro lado de la frontera y burlar a la seguridad privada. Y lo segundo, la creación de nuevas rutas ilegales, así como obviamente la violación de derechos humanos sobre pretexto de finalizar con un conflicto inexistente. Estados Unidos no está en guerra contra los cárteles, no es su guerra, pero tampoco está manteniendo el apoyo económico a quienes sí están manteniendo la guerra. Entendiendo un poco más tu pregunta respecto al asunto de la seguridad internacional, Estados Unidos está aplicando esta misma táctica en otras partes del mundo, como por ejemplo en el caso del conflicto israelí-palestino, el hecho de condicionar la paz a las locuras que se le ocurren a Trump respecto a los acuerdos que se tratan y al hecho de que según él las armas son necesarias para mantener la paz. Podemos hablar desde el tema más frío de la polemología, el hecho de meter tropas para finalizar con todo, contrario a lo existente respecto hasta el momento en el derecho internacional. Entonces, hablamos de todas formas de una narrativa general, que busca ser disruptiva y que en general tiene una aversión frente a la inmigración como una forma de justificar acciones cada vez más fuertes, pero que no tiene ningún sustento y que difícilmente vaya a tener un efecto importante, a menos que realmente Estados Unidos tenga la capacidad de deportar, cosa que hemos visto no la tiene. En estos días se ha suspendido el transporte de una cierta cantidad de migrantes a la prisión de Guantánamo precisamente porque el propio sistema judicial estadounidense lo ha detenido. Es decir, que el sistema institucional estadounidense protege en gran parte a la sociedad estadounidense de muchas de estas medidas radicales que está llevando a cabo Donald Trump y que si no tiene la capacidad de aplicarlas por la razón o por la fuerza, se van a quedar en un discurso que puede generar un estigma muy fuerte en adelante. Creo que hay una pregunta en el chat, lo mencionaba aquí Adriana, respecto al tema del modelo Bukele. Hay que hablar de que el modelo Bukele primero, ha sido puesto en crítica por el hecho de que no hay ningún cabecilla, ni del Tren de Aragua, ni de la Mara Salvatrucha que haya sido capturado. Las personas que llenan las cárceles en El Salvador son principalmente los delincuentes de poca monta, de los que hemos hablado al inicio. Asaltantes, pandilleros, eh, delincuentes urbanos. Pero no hay ningún cabecilla, ninguna cabeza importante de la Mara Salvatrucha que haya sido apresado por Bukele. Claro es que se ha logrado una cierta paz a nivel social que le da a Bukele un capital para poder mantenerse políticamente. Pero el problema existe todavía y no hay una política antidrogas seria por parte del gobierno salvadoreño. Esto ha llevado a muchos a dar pie a un supuesto pacto entre Bukele y las cabezas de las organizaciones criminales para mantener la paz a cambio de dejarlos trabajar, ya que no hay ningún avance en la política antidrogas de El Salvador, solamente en el caso de la delincuencia urbana. Por otro lado, el modelo Bukele, por así hablar de un modelo hipotético de seguridad, está enmarcado en un territorio salvadoreño que es menor al del departamento de Lima. Es un territorio muy, muy, muy pequeño. Es un país muy pequeño ubicado en el Istmo de América Central que no tiene un largo de más de 500 kilómetros. Es decir, que hablamos de una zona de control geopolítico relativamente sencillo,
y que además está influenciado por decisiones políticas que permiten um, acabar rápidamente con la delincuencia urbana. Cosa que no vemos en otros países de la región, donde se ha aumentado el famoso Plan Bukele y donde nunca se podría realizar porque son tipos diferentes de delincuencia. Es decir, en el caso del Tren de Aragua hablamos de una delincuencia organizada, pero mucho más dispersa, de una organización criminal internacional. Y hablamos también de otros lugares donde se ha hablado de planes Bukele contra la delincuencia urbana, como aquí en el Perú, donde no tiene nada que ver, o en Argentina, tampoco tiene que ver nada que ver con la delincuencia urbana, los motochorros o cosas de ese tipo. Habíamos hablado también durante la exposición de que incluir a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua o a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas podría dar un impulso a los recursos que va a utilizar Estados Unidos en la lucha antinarcóticos en su territorio, fuera de él, pero que en términos prácticos no sirve casi de nada por la dificultad de los Estados Unidos para identificar a los miembros de un cártel, por las relaciones políticas que mantienen los cárteles o estos grupos delincuenciales con autoridades políticas estatales, y porque al cortar la financiación a los programas de antinarcóticos en los estados, hay mucha menor capacidad por parte de Estados Unidos para poder articular esfuerzos que permitan un combate serio. La idea de Trump en este momento no es tanto combatir al Tren de Aragua o a la marcha de los bichos, sino impedir que entren en su territorio. Es decir, mantener el problema alejado de las fronteras de Estados Unidos. Por tanto, no hay un avance real en la lucha antinarcóticos, no hay ningún modelo Bukele. La idea es perseguirlos dentro del territorio y en el caso de la lucha antinarcóticos, dejarla hacer, ¿no? No hay una política seria antinarcóticos y tampoco la posibilidad de aplicarla como se aplica en otros territorios.